En el vasto desierto, donde las pirámides tocan el cielo y el río Nilo susurra secretos milenarios, reinó una mujer cuyo nombre resuena a través de la historia, Cleopatra. Pero, ¿quién fue realmente? ¿La seductora fatal que pintó Roma? ¿Una simple pieza en un juego de hombres poderosos? ¿O fue una gobernante formidable, una estratega brillante y políglota que luchó con uñas y dientes para salvar a su reino de las garras de un imperio insaciable? La historia a menudo es escrita por los vencedores, dejando a su paso mitos y leyendas que ocultan la verdad. Hoy vamos a desenterrar los hechos, a separar la propaganda de la realidad para descubrir el verdadero rostro de la última faraona de Egipto. Prepárate, porque la historia que creías conocer está a punto de cambiar para siempre. Cuando pensamos en Cleopatra, a menudo nos viene a la mente la imagen de una reina egipcia por excelencia, con pirámides y jeroglíficos de fondo. Pero, ¿y si te dijera que la realidad es mucho más compleja y fascinante? La Cleopatra que conocemos, Cleopatra VII Filopator, nació en el año 69 a.C., en Alejandría, una ciudad que era un crisol de culturas. Aquí viene la primera gran sorpresa. Cleopatra no era étnicamente egipcia. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego macedonio que descendía directamente de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más leales de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, Ptolomeo se hizo con el control de Egipto y fundó una dinastía que gobernaría durante casi 300 años. Así es, durante 3 siglos, Egipto fue gobernado por una élite griega que, en su mayoría, ni siquiera se molestó en aprender el idioma de la gente a la que gobernaban. Vivían en su propia burbuja cultural, manteniendo sus costumbres, su idioma y sus tradiciones griegas. Pero Cleopatra fue diferente. Desde muy joven demostró una inteligencia y una curiosidad fuera de lo común. Mientras sus antepasados se contentaban con hablar griego y gestionar el reino desde sus palacios de estilo helenístico, Cleopatra entendió algo fundamental. Para gobernar Egipto de verdad, necesitaba conectar con su pueblo, y para conectar con ellos, tenía que hablar su idioma. Así que se dedicó a estudiar, y no solo un idioma, sino varios. Se dice que hablaba fluidamente al menos 9 lenguas, incluyendo el griego koiné, que era la lengua de la corte, el latín, el hebreo, el arameo, el parto y, lo más importante, el egipcio. Este es un dato clave y absolutamente revolucionario. Cleopatra fue la primera y única gobernante de la dinastía ptolemaica en aprender la lengua egipcia. Imaginen el impacto que esto tuvo. De repente, la reina podía comunicarse directamente con sus súbditos, escuchar sus problemas, participar en sus ceremonias religiosas y entender su cultura desde dentro, sin necesidad de intérpretes. Este no fue un simple capricho académico. Fue una jugada política magistral. Al aprender egipcio, Cleopatra estaba enviando un mensaje muy claro. Soy una de ustedes. Rompió con 300 años de tradición familiar y se reinventó a sí misma. No solo era una reina griega en tierra extranjera, era la faraona de Egipto. Empezó a adoptar la iconografía egipcia, presentándose en público como la reencarnación de la diosa Isis, una de las deidades más queridas y poderosas del panteón egipcio. Esta asimilación cultural fue su mayor fortaleza, mientras su familia se aferraba a sus raíces griegas, alienando a la población local. Cleopatra construyó un puente. Entendió que el poder no solo reside en los ejércitos o en la riqueza, sino también en la legitimidad y el cariño de tu pueblo. Al abrazar la identidad egipcia, se aseguró un lugar en el corazón de sus súbditos que ninguno de sus predecesores ptolemaicos había logrado. Se convirtió en su reina, en su diosa, en su protectora. Y esta habilidad para adaptarse y conectar con la gente sería una constante a lo largo de su vida. Una herramienta que usaría con una destreza increíble para navegar las peligrosas aguas de la política romana y luchar por la supervivencia de su reino. Imagina un mundo donde el poder es un juego mortal y tu propio hermano es tu mayor rival. Así comenzó la historia de Cleopatra. Cuando su padre, el faraón Ptolomeo XII, murió en el año 51 a.C., dejó el trono de Egipto en manos de sus 2 hijos, una Cleopatra de 18 años y su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10. Según el testamento, debían gobernar juntos, como marido y mujer, una costumbre común en la dinastía ptolemaica para mantener la sangre real pura.
Pero Cleopatra no era una mujer que se conformara con compartir el poder. Desde el principio, ella tomó las riendas. Se aseguró de que su rostro y su nombre aparecieran solos en las monedas y documentos oficiales, eliminando cualquier mención a su hermano. Este acto audaz no era solo una declaración de independencia, sino un desafío directo a las élites de la corte de Alejandría, que veían con recelo a una mujer gobernando con tanta autoridad. Estos consejeros, liderados por el eunuco Potino, el general Aquilas y el tutor de Ptolomeo, Teodoto de Quíos, comenzaron a conspirar contra ella. Veían en el joven rey una marioneta mucho más fácil de controlar que su astuta y ambiciosa hermana. La situación económica y política de Egipto era un desastre. Años de mala gestión por parte de su padre habían dejado las arcas vacías. Además, el Nilo, la sangre vital del país, no produjo sus inundaciones anuales, lo que provocó una hambruna terrible. La gente estaba descontenta y buscaba un culpable. Los enemigos de Cleopatra aprovecharon esta crisis para volver al pueblo en su contra. Argumentaban que su gobierno en solitario era una afrenta a los dioses y la causa de todas sus desgracias. La tensión en el palacio era insoportable. Cada pasillo, cada sombra, escondía una posible traición. El punto de quiebre llegó en el año 48 a.C. La facción de Ptolomeo XIII, sintiéndose lo suficientemente fuerte, dio un golpe de estado. Forzaron a Cleopatra a huir de Alejandría. Con su vida en peligro, se refugió en Siria, pero no se dio por vencida. Lejos de aceptar la derrota, comenzó a reclutar su propio ejército de mercenarios. Estaba decidida a recuperar lo que consideraba suyo por derecho, el trono de Egipto. La guerra civil entre hermano y hermana era ya inevitable. Egipto se preparaba para un conflicto que cambiaría su historia para siempre. Mientras Cleopatra planeaba su contraataque, un evento inesperado sacudió el Mediterráneo. El general romano Pompeyo el Grande, tras ser derrotado por Julio César en la batalla de Farsalia, buscó refugio en Egipto. Los consejeros de Ptolomeo XIII, en un intento desesperado por ganarse el favor de César, tomaron una decisión fatal. Asesinaron a Pompeyo en la playa, a la vista de su propia familia. Creyeron que presentarle la cabeza de su enemigo a César sería un gran regalo. Se equivocaron terriblemente. Cuando Julio César llegó a Alejandría, no se sintió complacido, sino horrorizado y furioso por el asesinato cobarde de un cónsul romano, quien además había sido su antiguo yerno. Este acto bárbaro le dio la excusa perfecta para intervenir en la política egipcia. Se instaló en el Palacio Real y se erigió como árbitro del conflicto entre los dos hermanos. Convocó tanto a Cleopatra como a Ptolomeo XIII para que presentaran sus casos ante él. Para Ptolomeo y sus consejeros, esta era una oportunidad para legitimar su poder. Para Cleopatra era la oportunidad de su vida. Pero, ¿cómo podía llegar hasta César si Alejandría estaba controlada por las fuerzas de su hermano? Cualquier intento de entrar en la ciudad habría significado una muerte segura. Aquí es donde la leyenda y la audacia de Cleopatra se fusionan. Consciente de que no podía llegar por la fuerza, decidió usar su ingenio. Según el famoso relato del historiador Plutarco, Cleopatra se hizo envolver en una alfombra, aunque otras fuentes sugieren que fue un saco de lino para ropa sucia. Fue transportada en secreto por un sirviente leal, Apolodoro el Siciliano, quien la llevó en una pequeña barca hasta los aposentos de César. Imagina la sorpresa de Julio César, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, cuando de repente, de una alfombra desenrollada a sus pies, emerge una joven reina, desafiante y carismática. No era solo su belleza lo que lo cautivó, sino su inteligencia, su dominio de varios idiomas y su profundo conocimiento de la política. Pasaron la noche hablando, y Cleopatra no solo le expuso su derecho al trono, sino que también lo sedujo. Formaron una alianza esa misma noche, una que era tanto política como personal. César vio en ella a una aliada competente y leal que podría asegurar la estabilidad de Egipto y, por ende, el vital suministro de grano para Roma. La aparición de Cleopatra al lado de César a la mañana siguiente enfureció a Ptolomeo XIII y a sus seguidores. Se sintieron traicionados. Aquilas, el general del ejército egipcio, desató sus 22.000 hombres contra las pocas legiones de César en Alejandría. Así comenzó la guerra de Alejandría. Una serie de batallas feroces en las calles y el puerto de la ciudad,
Durante meses, César y Cleopatra estuvieron sitiados en el Palacio Real. Hubo momentos críticos, como el incendio de una parte de la famosa Biblioteca de Alejandría durante los combates en el puerto. Finalmente, con la llegada de refuerzos romanos, César pudo romper el asedio. La batalla decisiva tuvo lugar cerca del río Nilo. El ejército de Ptolomeo XIII fue aplastado. El joven rey intentó huir cruzando el río en una barca, pero ésta se hundió por el peso de tantos fugitivos y él se ahogó. Con su hermano muerto, el camino de Cleopatra hacia el poder absoluto estaba despejado. César la proclamó oficialmente faraona de Egipto. Sin embargo, para cumplir con la tradición, tuvo que casarse con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, que tenía unos 12 años. Pero esta vez, nadie dudaba de quién mandaba realmente. Cleopatra era la soberana indiscutible. De su unión con César nació un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra soñaba con ver un día gobernando un imperio que uniera Roma y Egipto. Viajó a Roma con él, viviendo como la amante oficial de César, para escándalo de la sociedad romana conservadora. Su presencia y su ambición generaron miedo y resentimiento entre los senadores. Temían que César, influenciado por esta reina extranjera, quisiera convertirse en un rey absoluto al estilo helenístico. Este miedo fue uno de los factores que condujo al asesinato de César en los idus de marzo del año 44 a.C. Con la muerte de su protector y amante, la posición de Cleopatra en Roma se volvió insostenible. Regresó a Egipto, un país que ahora gobernaba con mano firme y una astucia política forjada en el fuego de la traición y la guerra civil. Poco después de su regreso, su hermano y cogobernante, Ptolomeo XIV, murió misteriosamente. Aunque no hay pruebas definitivas, muchos sospecharon que fue envenenado por orden de Cleopatra para asegurar que su hijo Cesarión fuera su único heredero. Así, a los 25 años, Cleopatra no solo había recuperado su trono, sino que había eliminado a todos sus rivales directos, consolidando un poder que la convertiría en una de las figuras más fascinantes y poderosas de la historia. Su ascenso no fue un regalo del destino, sino el resultado de una voluntad de hierro, una inteligencia brillante y una audacia sin límites. Tras la muerte de Julio César, el vasto imperio romano se sumió en el caos. 3 hombres poderosos emergieron de las cenizas: Octavio, el heredero adoptivo de César; Lépido, un general leal; y Marco Antonio, el carismático y ambicioso lugarteniente de César. Se repartieron el poder, formando el segundo triunvirato. A Marco Antonio le tocó gobernar las provincias orientales, un territorio inmenso y rico que incluía a Egipto, el reino de la legendaria Cleopatra. Cleopatra, por su parte, necesitaba desesperadamente un aliado romano para asegurar su trono y la independencia de Egipto. Ya había tenido una relación con César, de la que nació Cesarión. Ahora, con César muerto, su posición era vulnerable. Vio en Marco Antonio la oportunidad perfecta. No era solo un poderoso general romano. Era un hombre conocido por su amor a los placeres y al lujo, algo que la opulenta corte egipcia podía ofrecerle en abundancia. El primer encuentro entre ambos fue legendario. Marco Antonio la convocó a Tarso para que respondiera por su supuesta ayuda a los asesinos de César. Cleopatra, en lugar de presentarse como una suplicante, llegó en una barcaza dorada, vestida como la diosa Venus, rodeada de sirvientes y con velas púrpuras perfumadas. Antonio quedó completamente cautivado. Lo que comenzó como una alianza política rápidamente se transformó en una apasionada historia de amor. Marco Antonio pasó el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría, junto a Cleopatra. Se sumergieron en una vida de extravagancia y festividades, creando una sociedad que llamaron los de la vida inimitable. Para Antonio, Alejandría era un escape del rígido y austero mundo de Roma. Para Cleopatra, mantener a Antonio a su lado era la mejor garantía de seguridad para su reino. De esta unión nacieron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Sin embargo, la política romana no se detiene por el amor. Antonio tuvo que regresar a Roma y, para reafirmar su alianza con Octavio, se casó con la hermana de este, Octavia. Fue un matrimonio puramente político. Cleopatra esperó pacientemente en Egipto, consolidando su poder y criando a sus hijos. Sabía que Antonio no podría resistirse por mucho tiempo al magnetismo de Oriente y de ella misma. Y así fue.
Años después, Antonio regresó a Egipto, repudió a Octavia y se reunió con Cleopatra. No solo renovaron su romance, sino que llevaron su alianza a un nuevo nivel. En un evento conocido como las Donaciones de Alejandría, Antonio proclamó a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, como el verdadero heredero de Julio César. Además, repartió los territorios orientales de Roma entre los hijos que tuvo con Cleopatra. Esta decisión fue un insulto directo a Octavio y una declaración de intenciones. Octavio, un maestro de la propaganda, utilizó esto para pintar a Antonio como un traidor a Roma, un hombre esclavizado por una reina extranjera y hechicera que pretendía trasladar la capital del imperio a Alejandría. La opinión pública en Roma se volvió en contra de Antonio, dándole a Octavio la excusa perfecta para declarar la guerra, pero no directamente a Antonio, sino a Cleopatra. El enfrentamiento final era inevitable. Las fuerzas de Octavio, lideradas por el brillante general Agripa, se encontraron con la flota combinada de Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. La batalla fue un desastre para la pareja. En un momento crucial, por razones que aún se debaten, Cleopatra retiró su flota. Antonio, al verla partir, abandonó a sus hombres y la siguió con unos pocos barcos. Sus fuerzas, desmoralizadas y sin líder, se rindieron en masa a Octavio. La derrota en Accio fue el principio del fin. Octavio persiguió a los amantes hasta Egipto. Antonio, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Cuando Cleopatra supo de su muerte y vio que no había escapatoria, decidió seguir su propio camino. No estaba dispuesta a ser exhibida como un trofeo en el desfile triunfal de Octavio en Roma. Según la leyenda, se suicidó permitiendo que una cobra, símbolo de la realeza egipcia, la mordiera. Con su muerte, la última dinastía de faraones de Egipto llegó a su fin, y el país se convirtió en una provincia romana, consolidando el poder absoluto de Octavio, quien pronto se convertiría en el primer emperador, Augusto. Tras su muerte, los romanos, especialmente Octavio, se encargaron de construir una campaña de desprestigio masiva. La llamaron una hechicera oriental, una mujer de moral dudosa que usaba su belleza para corromper a los nobles romanos. El objetivo era claro: justificar la conquista de Egipto y legitimar el poder de Octavio, presentándola no como una reina formidable, sino como una amenaza exótica y peligrosa para los valores romanos. Esta propaganda fue tan efectiva que su imagen negativa perduró durante casi 2 milenios. Pero, ¿quién era la verdadera Cleopatra? Era mucho más que su supuesta belleza. Estudió matemáticas, astronomía, filosofía y medicina. Era una autora que escribió tratados sobre cosméticos y remedios médicos. Era una estratega política y militar que negoció de igual a igual con los hombres más poderosos de su tiempo, como Julio César y Marco Antonio. Su objetivo siempre fue preservar la independencia de Egipto frente a una Roma en plena expansión. Durante la Edad Media y el Renacimiento, su historia fue contada principalmente a través de las fuentes romanas. Shakespeare, en su famosa obra Antonio y Cleopatra, la retrató como una figura trágica y apasionada, pero aún atrapada en el molde de la seductora. Su inteligencia y habilidad política quedaron en un segundo plano frente al drama romántico. Sin embargo, a partir del siglo XIX, y sobre todo, en el siglo XX, empezamos a ver un cambio. Académicos, escritores y feministas comenzaron a reexaminar su vida, desafiando la narrativa romana. Se dieron cuenta de que la historia de Cleopatra había sido escrita por sus enemigos. Empezaron a verla no como una simple amante, sino como una reina poderosa que usó todos los recursos a su disposición, incluyendo su intelecto, su carisma y su linaje divino, para gobernar eficazmente en un mundo dominado por hombres. Las reinterpretaciones modernas la presentan como un icono del poder femenino. Una mujer que se atrevió a desafiar las convenciones de su época y a competir en la arena política con una astucia y una valentía impresionantes. Películas, libros y documentales ahora exploran su faceta como madre, diplomática y gobernante, mostrando una imagen mucho más completa y justa. La fascinación por ella no ha disminuido. Sigue siendo un símbolo de fuerza, inteligencia y resistencia. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras mujeres poderosas de la historia han sido silenciadas o mal interpretadas por quienes escribieron los registros.
El legado de Cleopatra nos enseña la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y de buscar la verdad más allá de la propaganda. Ella no fue una víctima pasiva de la historia, fue una jugadora activa que luchó hasta el final por su pueblo y su reino. Cleopatra no fue solo belleza, fue cultura, inteligencia y estrategia. Si hubiera ganado, tal vez hablaríamos hoy desde un mundo dominado por Egipto. ¿Crees que la historia trató justamente a Cleopatra? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y dime qué otro personaje histórico quieres conocer.